En asociación con otros eventos significativos que están llegando, estos fenómenos parecen ocurrir en una secuencia lógica. Entre los primeros eventos planificados, hay un terremoto de magnitud excepcional, cuya intensidad será tan expresiva que su impacto de sonido será notable en todo el planeta. Para fines comparativos, recuerdo la erupción de Tonga recientemente ocurrida, cuyo ruido era audible solo en parte del mundo. Sin embargo, el evento en cuestión tendrá proporciones tan grandiosas que su repercusión será global, superando cualquier registro anterior. Mi nombre es Antuker, y te agradezco sinceramente por la invitación a participar en este espacio. Trabajo como un canal de trance estableciendo la comunicación con el dominio angelical a través de un estado extendido de conciencia. Con este fin, la entrada en un nivel profundo de meditación o trance, en el que elevo mi percepción al límite máximo posible, trascendiendo los patrones habituales de conciencia. En este estado, establezco la conexión y los mensajes y el flujo de información a través de mí, siendo compartido más tarde en mi canal de YouTube. Mi misión consiste en ayudar a las personas a moverse a través de esta transformación consciente de la manera más armoniosa posible. Desde el nacimiento cada individuo tiene al menos una habilidad espiritual innata, aunque muchos tienen capacidades múltiples. En mi caso, el conjunto de regalos que me otorgan incluyen canalización de trance. Hay varias formas de actuar como un canal, a través de la clarividencia, al ver las imágenes mentalmente, de clariaudiencia, en la que se capturan los sonidos o las voces, de clarisensitividad, caracterizada por sensaciones físicas como el calor o el hormigueo, o de claicogenidad, que se manifiesta como un conocimiento intuitivo profundo sobre ciertos sujetos. Antes de dominar la técnica de trance, ya ejerció otras modalidades de canalización, como clarividencia, clarisensitividad y claricanity. Sin embargo, solo a lo largo de mi desarrollo espiritual entendí que mi vocación era, de hecho, el canal en un estado de trance. Este proceso no fue inmediato ni simple, se requirió más de un año de intensa dedicación, experimentación, disposición para cometer errores y, sobre todo, paciencia y persistencia. Al principio los signos indicaban a mi manera, sueños recurrentes en los que me vi un sonrojo del sueño, no en la realidad física, sino en el plano del sueño, una indicación característica de que mi misión implicaba canalizar el trance. Además, otras tuberías y lecturas espirituales recibidas con el tiempo reforzaron esta dirección. En ese momento actuó como un terapeuta holístico, trabajando directamente con los clientes. Mis guías de curación solían manifestarse a través de una sensación en mi espalda, entrando en mi cuerpo a través de mi corazón y manos para actuar en el proceso de curación de los demás. Ciertamente se produjo un hito decisivo durante una sesión de meditación. De repente se me mató una presión abrumadora, como si un casco invisible comprimiera mi cabeza y hombros, similar a la sensación de estar en las profundidades del océano. La intensidad fue tan grande que tuve dificultades para respirar, como si necesitara forzar el aire contra esa compresión. Inicialmente interpreté que como un intento de mis guías habituales para manifestarse, pero en lugar de entrar en mi espalda, como de costumbre, la presión persistió sin alivio. Este fenómeno se repitió durante 6 meses consecutivos, cada vez que cerraba los ojos para meditar, la misma fuerza opresiva estaba presente. Después de numerosos intentos fallidos de descifrar su significado, finalmente entendí que no era una entrada, sino una invitación a la ascensión. Cuando abrí mi corona de energía, me elevé al instante a un avión más alto, donde me encontré con un semicírculo de entidades angelicales. La emoción era indescriptible, después de todo, había logrado establecer la conexión tan deseada. Luego esperó a que hablaran o actuaran, pero permaneció en silencio, solo sonriendo con expectativas serenas. Durante los siguientes 6 meses, este patrón se repitió, con cada meditación, ascendí, sonrieron y sin diálogo se estableció. La frustración fue evidente hasta que finalmente me di cuenta de que el propósito no era separarme por completo del plano físico, sino mantener una conciencia dual, parcialmente presente en el cuerpo, parcialmente en el plano superior. Decidí entonces experimentar. Me senté con papel y bolígrafo y les pedí que me enviaran una palabra. Para mi sorpresa, las palabras comenzaron a fluir, como si cayeran un conducto, una a la vez. Aunque inicialmente parecían desconectados al final, el mensaje resultó ser coherente y profundamente impactante. Con el tiempo recibí orientación para reemplazar la escritura con discurso, marcando así el comienzo de una nueva fase en mi viaje como canal de trance. La orientación recibida fue clara y directa, simplemente hable y observe lo que sucede. Así el proceso desarrollado.
Con el tiempo aprendí a avanzar progresivamente, permitiendo que las entidades se manifiesten a través de mi voz. Sin embargo, no fue dominado de inmediato, para mí fue un camino marcado por intentos, errores y sobre todo, paciencia. Desde el principio, recibí un volumen significativo de proyecciones sobre el futuro de la humanidad. De hecho, cuando comencé a actuar como un canal de trance, uno de los mayores desafíos residía en los primeros mensajes transmitidos, lo que trajo graves advertencias sobre transformaciones terrestres inminentes. Según las entidades, antes de alcanzar el cambio de conciencia aludido, la humanidad debería cruzar un periodo de desintegración estructural profunda. Estas revelaciones iniciales fueron particularmente difíciles de asimilar, ya que llevaban un peso oscuro, casi apocalíptico, que contrastaba con mi renuencia a convertirse en un mensajero de pronósticos catastróficos. La idea de estar asociado con los discursos alarmistas, pero aquellos que proclaman «el fin está cerca», parecía no solo incómodo sino incluso contraproducente. Sin embargo, con el tiempo entendí que la información transmitida no era una noticia para el inconsciente colectivo. Las entidades enfatizaron que en algún nivel, todos sabíamos esto antes de encarnarse en este plan. Muchas personas, aunque no pueden articular esta conciencia, lo sintieron como una ansiedad difusa, una incertidumbre latente de que paradójicamente, era más angustiante que el conocimiento explícito mismo. Me di cuenta entonces que mi papel no era revelar algo desconocido, sino sacar una verdad ya presente dentro de cada individuo. Más que eso, entendí que al compartir estos mensajes, podría ofrecer un alivio, tan paradójico como puede parecer, a aquellos que sin palabras designar sus sentimientos, vivieron en un estado de aprensión constante. Así es como decidí superar mi resistencia inicial y revelar la información recibida. Entre las primeras revelaciones, destacamos el pronóstico de una gran expresión de la brecha terrestre y una utilizada por las entidades para describir un evento geológico de proporciones cataclísmicas, probablemente ubicada en el Océano Índico, en una región cercana a la línea que separa a India de Indonesia. Es, según ellos, un fenómeno vinculado al proceso de curación del planeta. Al igual que el ser humano, cuando evoluciona espiritualmente, debe confrontar y liberar sus heridas emocionales, la Tierra, en su viaje hacia un estado superior de conciencia, también debe purgar las densas energías que lleva, miedo, ira y trauma ancestral. Sin embargo, esta purga se manifestará de manera tangible, erupciones volcánicas, batidos sísmicos y otros eventos de magnitud sin precedentes. Las entidades indicaron que la violación de esta Tierra podría ocurrir en el futuro cercano, posiblemente sincronizado con otros eventos globales de gran impacto. Una de sus características más sorprendentes sería el lanzamiento de una onda de choque de sonido tan intensa que sería audible en todo el planeta, un fenómeno de escala comparable pero mucho mayor a la erupción del volcán Unga Tonga Unga Ha'apai, que ocurrió en 2022, cuyo bandeo se percibió en el mundo, pero no global. Esta vez, sin embargo, las fronteras continentales trascenderían, marcando un momento de ruptura simbólica y literal. Otro aspecto crítico enfatizado con urgencia, se refiere a la emanación de una nube gaseosa tóxica de esta violación. Según las descripciones, el gas se movería hacia el norte, llegando a regiones como el Medio Oriente, específicamente Siria, Turquía y áreas adyacentes. Al llegar a la corriente de Jet, la nube tenderá a depositarse en áreas de aire densas, donde la concentración de contaminantes sería más peligrosa. Las pautas fueron precisas: si la población afectada permanece en entornos cerrados con puertas y llanel. Se minimizarán los riesgos sellados, evitando la exposición al aire externa, se minimizarán los riesgos para la salud. El peligro, advirtieron, residiría en la tendencia humana a ignorar los protocolos de seguridad, ya sea por curiosidad o por la necesidad de ayudar a terceros. No te vayas, fue la advertencia categórica. El gas pasará. Una brisa lo dispersará en unos pocos días, y la normalidad será restaurada. Es por lo tanto una advertencia preventiva, cuya divulgación fue considerada esencial por las entidades. Además de este evento, los mensajes iniciales también abordaron una inminente crisis económica en los Estados Unidos, descrita como el desencadenante de una serie de transformaciones geopolíticas. Según las proyecciones, el colapso financiero desencadenaría un caos institucional, que culminará en una fragmentación territorial no a través de una guerra civil convencional, sino a través de un proceso de secesión gradual, en el que los estados se separarían de la Unión Federal. Esta reconfiguración, a su vez, tendría repercusiones globales. Las entidades mencionaron, por ejemplo, que China aprovecharía la inestabilidad occidental para afirmar su dominio sobre Taiwán, mientras que Japón intentaría movilizar una coalición internacional en lugar de Beijing.
A la larga, sin embargo, el sistema chino en sí mismo colapsaría, siguiendo un patrón similar al de los Estados Unidos. La pérdida de liderazgo centralizado generaría dificultades logísticas, interrumpiendo la distribución de recursos y hundiendo a la población en un periodo de escasez temporal. En resumen, las visiones recibieron un escenario de transición tumultuosa, marcada por crisis climáticas, abolios económicos, realineamientos políticos e incluso expandiendo conflictos armados. Sin embargo, este periodo de caos, no importa cuán intenso sea, no representa un fin sino un preludio. Las entidades describen el vértice de este proceso como un destello de luz, una manifestación de energía que, a diferencia de los eventos anteriores, no traerá dolor o destrucción. Este fenómeno, aún según las descripciones. Este flash luminoso se describe como una energía solar dirigida al planeta, diseñada para elevar la frecuencia vibratoria de todos sus habitantes sin excepción. Es un fenómeno inclusivo por naturaleza, cuya única forma de evasión residiría en la elección consciente del individuo. Aquellos que por una resistencia intransigente a la transformación, están obstinadamente unidos a las estructuras del pasado por miedo o negativa a aceptar el cambio, en teoría, se alejarán de esa luz. Sin embargo, se enfatiza la importancia de difundir este mensaje claramente: el evento en cuestión no lleva consigo la destrucción, sino una alta transfiguración, capaz de llevar a la humanidad a un estado de conciencia ampliado. Por lo tanto, es esencial que las personas aborden este proceso con apertura, confianza y voluntad de dar la bienvenida a la nueva en lugar de hacia atrás a la incertidumbre. En cuanto a la temporalidad de los eventos descritos, las entidades espirituales, cuya percepción trasciende la linealidad cronológica humana, ya que operan fuera de los paradigmas temporales terrestres, no proporcionan fechas precisas, sino secuencias de ocurrencias. Desde 2020 los mensajes recibidos han anticipado fenómenos que se han materializado progresivamente, desde las rupturas en las cadenas de suministro globales y la desestabilización de los sectores logísticos como el éxodo de los conductores de transporte, hasta la banca incipiente y la erosión gradual de la hegemonía política y económica tradicionalmente ejercida por ciertas naciones. La devaluación de las monedas de reserva, las dificultades en los sistemas de pago internacionales y los signos de inestabilidad financiera ya se están manifestando como parte de este proceso, aunque está diseñado que tales desarrollos aún están lejos de alcanzar su ápice. Con respecto a los fenómenos naturales, las comunicaciones recibidas destacan la recurrencia de eventos climáticos extremos, especialmente inundaciones de gran magnitud, cuya intensificación ya se observa a escala global. Después de la llamada grieta terrestre, un evento geofísico de proporciones significativas, cuya ocurrencia estaría condicionada a los ciclos de autosanización natural del planeta, se espera que la capacidad análoga a la capacidad humana para elegir el momento de sus propios episodios de curación empeoren, exigiendo preparación y resiliencia de las poblaciones afectadas. En el plano geopolítico, las proyecciones sugieren el aumento de los conflictos armados en un siguiente horizonte con una mayor probabilidad de consolidación durante todo el año 2025. En cuanto al flash luminoso, aunque inicialmente su manifestación se especuló en la segunda mitad de 2026, los diálogos recientes con expertos en astrología, como el reconocido Pam Gregory, indican la posibilidad de su ocurrencia dentro de los próximos tuelos. Tal perspectiva, si se confirma, se recibiría con optimismo, ya que aceleraría la transición a la fase posterior, marcada por superar las adversidades actuales. A pesar de la ausencia de precisión temporal, las convergencias entre diferentes canales de información espiritual refuerzan la inminencia de este proceso, con estimaciones que van de 2 a 10 años. Independientemente de la fecha límite, el énfasis recae en la necesidad de cruzar el periodo de turbulencia con el entendimiento de que las pérdidas materiales o estructurales serán compensadas por una reorganización existencial más alta, en la que lo que está presente hoy será innecesario en el nuevo paradigma. Dado este escenario, las pautas prácticas transmitidas por las entidades se centran en las medidas básicas de preparación, desprovistas de alarmismo, pero alineadas con una postura precaución racional. Las recomendaciones incluyen la importancia de garantizar el acceso al agua potable a través de métodos de purificación asequibles, como filtros capaces de eliminar virus y bacterias, la vulnerabilidad de los sistemas de suministro en contextos de inundación y contaminación generalizada. La posesión de recursos financieros netos, aunque en cantidades modestas, también se sugiere como salvaguardar posibles restricciones bancarias, como se observa en crisis recientes, como la experimentada en el Líbano, donde los límites de retiro impidieron el acceso a fondos en momentos de urgencia. Además, aunque la adopción del comportamiento de preparación extrema, el llamado preparación, que podría alimentar las energías del miedo y la escasez,
Se alienta a mantener un inventario mínimo de alimentos no perecederos como granos a largo plazo y legumbres, no en respuesta al colapso inminente, pero como una seguridad de las agencias humanitarias a largo plazo. Este enfoque, además de proporcionar tranquilidad psicológica, se alinea con la filosofía de la fluidez y la confianza en el proceso, evitando la acumulación excesiva o la parálisis frente a lo desconocido. Finalmente se reitera que la privación temporal será compensada por una realidad reconfigurada, en la que las estructuras obsoletas darán paso a sistemas más armoniosos. El desafío radica, por lo tanto, al cultivar la confianza, liberar las cuerdas de miedo y permitir que fluya con las transformaciones, con la certeza de que lo que se pierde es solo los grilletes de un modelo que ya no sirve a la evolución colectiva. La percepción de la escasez inminente tiende a desencadenar un instinto de acumulación preventiva, como si la disponibilidad de recursos estuviera a punto de agotarse, lo que justificaría la búsqueda de reservas adicionales. En este contexto, una de las pautas más pertinentes y estructurantes, tanto en su simplicidad como en su profundidad, radica en el énfasis en la localidad como un principio organizador de la resiliencia. Ante la perspectiva de un colapso logístico, especialmente en el sector del transporte, cuya fragilidad se haría evidente en escenarios de crisis sistémicos, la recomendación está centralizada en la construcción de redes de interdependencia de la comunidad. Este enfoque presupone el mapeo de habilidades, conocimientos y recursos dentro del alcance del entorno inmediato, alentando la identificación de personas cuya experiencia o producción puede satisfacer las necesidades colectivas. Por supuesto, no es una idealización autosuficiente como la noción romántica de que cada persona debe cultivar su propia comida, sino de un sistema de colaboración, en el que se establecen intercambios recíprocos, ya sea a través del trabajo voluntario, el intercambio de cosechas u otras formas de cooperación, fortalecen los lazos sociales antes de establecer la crisis. La lógica subyacente es clara. Las relaciones preexistentes, basadas en la confianza y la reciprocidad, se volverán invaluables activas cuando las estructuras de apoyo convencionales se arruinen. Este imperativo para la reconexión local gana contornos aún más urgentes frente a la polarización sociopolítica actual, cuya intensidad ha erosionado la cohesión institucional. Se observa con frecuencia creciente la emergencia de iniciativas estatales que desafían abiertamente las pautas federales, configurando un escenario de fragmentación legal y administrativa sin precedentes en la historia reciente. Lo que una vez podría interpretarse como especulación alarmista, incluida la mención de conflictos civiles, hoy está insinuado como una posibilidad concreta, incluso se hace eco de vehículos de comunicación tradicionalmente reacios a discursos disruptivos. Tal transición de la aceptación del desacredita tácito, señala una validación de las predicciones que el reconocimiento tardío de contradicciones intrínsecas a un sistema de descomposición. En este sentido, la desintegración, aunque dolorosa, puede entenderse como un proceso de purificación, necesario para disolver las estructuras de poder de enfermedad, cuya sostenibilidad depende de la explotación, la desigualdad y la concentración de recursos. Las primeras grietas, según lo sugerido por los mensajes recibidos, se manifestarán en el alcance económico, con el estallido de las incautaciones bancarias, el colapso de la deuda, ya sea corporativa o soberana, y la incapacidad de honrar los compromisos financieros. En este contexto, la solución propuesta, la renuncia de las porciones de autonomía a cambio de un alivio temporal, actualmente se revelará un mecanismo de aceleración de colapso, ya que profundiza la dependencia de un modelo ya insostenible. Las experiencias espirituales informadas, a su vez, ofrecen una perspectiva complementaria, lo que sugiere que la encarnación actual no resulta del azar, sino de la planificación consciente antes de la entrada en este plano de existencia. En los sueños recurrentes, la memoria de un estado antes de la materialización demuestra ser claramente la revisión meticulosa de la trayectoria vital, como si cada paso fuera un experimento simulado, ajustado en colaboración con las guías espirituales para maximizar el aprendizaje y los impactos. En este proceso, la vida desfilaba como una película cuyas pinturas podrían modificarse, probarse y reconfigurarse hasta que se consolidara la secuencia deseada, la capaz de generar los resultados deseados. Se han anticipado y calibrado relaciones significativas, reuniones decisivas e incluso desafíos en este ensayo cósmico, en el que la conciencia parece operar con libertad creativa absoluta, desprovista de las limitaciones físicas o emocionales que caracterizan la experiencia terrenal. Otro aspecto notable de estas visiones se refiere a la naturaleza colectiva de la encarnación. La llegada de este plan no ocurrió de forma aislada, sino sincronizada con un grupo de almas,
algunos de ellos compañeros de horas anteriores, otros reunidos con propósitos específicos vinculados a este momento de transición consciente crítico. La sensación asociada con este estado preendcatorio trasciende la mera memoria, es una experiencia de potencia ilimitada, en la que la energía vital fluye sin obstáculos, y la noción de imposibilidad simplemente no existe. Sin embargo, esta plenitud contrasta con la necesidad de un ajuste gradual a la densidad de la materia, como si el descenso fuera interrumpido en un umbral, una pausa obligatoria, análoga a la descompresión de un buzo para que la conciencia pudiera aclimatarse sin ruptura. En la inminencia de la encarnación, el simbolismo del sueño supone contornos aún más vívidos, la imagen de uno mismo sobre una estructura que evoca el ala de un avión, sin materializar el avión en sí, mientras que otras almas descendientes en columnas de luz. Sugiere un rito de paso deliberado, en el que el acto de aterrizaje exigió una cuidadosa preparación. In an interview the metaphor of a vehicle interpreted as a ship, took literally devoid gliding consciousness into a flyer through the earth, with connection gestures, such as the touch in the hands of others prefiguring energy healing practices. Reinforces the idea that the incarnatory mission was chosen and rehearsed, with every detail aligned with a greater purpose, raising the collective frequency of turbulence in the turbulence of the turbulencia de la 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 turbulencia del colapso de la turbulencia. Esta narración, aunque profundamente personal, resuena con una llamada universal, recordar los orígenes que justifican la formación de sociedades, no como construcciones jerárquicas, sino como pactos basados en la justicia, la libertad y la equidad, y reconocer que la fragmentación actual es sobre todo una invitación a la reconstrucción de las fundaciones. El colapso de estructuras obsoletas, por caótica que parezca, puede ser el preludio de un renacimiento auténtico en el que Nitti, libre de los grilletes de un sistema depredador, redescubre su capacidad para crear realidades alineadas con la esencia del espíritu. La conciencia de que no había estado en la Tierra durante un periodo prolongado surgió como un elemento central de estas experiencias de los sueños, acompañado de una emoción intensa y casi infantil, la expectativa de regresar. En los sueños, esta anticipación se manifestó como un anhelo genuino de reintegrarme a la condición humana, por compartir la existencia nuevamente con aquellos que, como yo, habitan este plan de realidad. Tales visiones no se limitaron a meras proyecciones simbólicas, más bien, se revelaron como narraciones detalladas del proceso de encarnación, revelando capas de un diseño existencial cuya complejidad trasciende la percepción cotidiana. Una de estas experiencias de los sueños, en particular, fue con claridad casi tangible, el momento preciso de nacimiento. La imagen que se desarrolló ante mis ojos se parecía, en su estructura metafórica, a un juguete inflable, esas casas elásticas donde los niños saltan y se deslizan en movimiento desordenado. En este contexto, el útero materno se representó como un juguetón y, al mismo tiempo, sagrado, un portal por el cual la conciencia entró en la materialidad. Observé a mi hermano, en un gesto que precedió al mío, descender a través de la apertura superior y emerger lateralmente, cayendo al suelo con la relajación adecuada de aquellos que cumplen con un ritual conocido. Entonces fue mi turno, pasar por ese mismo camino, deslizarlo a través del pasaje estrecho y finalmente, la caída final sobre él, como si el acto de nacer fuera una caída intencional hacia la experiencia terrenal. Estas visiones, sin embargo, no estaban restringidas al momento del nacimiento. Se extendieron a una comprensión más amplia de la planificación que precede a la encarnación, revelando que cada vida está diseñada con una precisión casi matemática. Lo que se presenta como casualidad, reuniones decisivas, experiencias transformadoras, es, de hecho, el resultado del diseño previo, tan meticuloso que excluye la posibilidad de falla. Para ilustrar esta idea, uso una analogía simple pero esclarecedora. Imagine el juego de bolos donde los lados están altos, evitando que la pelota caiga en las canaletas. Entonces nuestras trayectorias también ocurren, aunque disfrutamos de la infinita libertad de elección en gran parte de la ruta, hay nodos cruciales, reuniones, eventos, lecciones que son inevitables, como si el universo hubiera erigido barreras invisibles para garantizar que no los perdamos. Dado esto, las preocupaciones comunes, ¿encontraré a mi alma gemela? ¿Experimentaré las experiencias que anhele? Los son infundados. Si se acordaron tales conexiones incluso antes de nuestra llegada, su realización es tan segura como la ley que rige la gravedad. No hay espacio para el azar cuando se trata de lo esencial, sí hay un tejido cósmico que está a cargo de entrelazar el cabello en el momento exacto.
Si fuera necesario sintetizar en una orientación práctica lo que cada individuo puede hacer para prepararse para transformaciones inminentes, la respuesta residiría en un imperativo simple pero profundo: girar hacia sí mismo. Vivimos en una era en la que la tendencia es buscar las soluciones a los desafíos internos, como si se pudiera encontrar la salvación en sistemas, instituciones o cifras externas. Sin embargo, la naturaleza del momento presente requiere un movimiento inverso. Este es un problema de energía, y los mensajes que recibo reiteraron con insistencia en las guías que acompañan a esta transición, son unánimes: elevar su frecuencia. No hay necesidad de sufrimiento, el dolor no es un requisito inherente para el cambio. Lo que se acerca se describe como un destello de luz que elevará a todos, un hito del que miraremos hacia atrás y diremos: ¿a qué residió la cuenca, en el momento en que ha sido transfigurado? Para prepararnos, por lo tanto, el camino es el autoconocimiento. Trabaja las heridas, disuelve los bloqueos, amplía la capacidad de amar y confiar. Aquí está la base. No se trata de negar los temores que surgen, especialmente frente a escenarios que evocan incertidumbres económicas, ambientales o sociales. Por el contrario, reconocerlos es el primer paso. Sin embargo, es necesario trascender la parálisis que impone el miedo, recordando que todo lo que parece perdido no se sentirá como falta, ya que el nuevo mundo que surge no funcionará bajo la misma lógica de escasez o separación. Una preocupación R. La acción ecológica se refiere a los seres queridos, niños, animales, aquellos cuya protección nos parece una responsabilidad sagrada. Es importante comprender que la elevación vibratoria no implica el abandono, sino una transformación inclusiva. Los niños, cada alma, estarán acompañados en su propio proceso. Los animales, a su vez, experimentarán una evolución consciente distinta de la nuestra, pero igualmente significativa. Hay evidencia de que, después de esta transición, la comunicación entre especies alcanzará niveles no publicados, con la aparición de inteligencia compartida que permitirá diálogos casi telépatas, una sinfonía de conciencias finalmente sintonizadas. El núcleo del mensaje, por lo tanto, radica en mantener un enfoque inquebrantable en lo positivo, incluso si las circunstancias externalizan la invitación de lo contrario. Cada vez que se acerca la sombra del miedo, el antídoto será el regreso al corazón, cultivar gratitud, invocar el amor y, sobre todo, dedicarse al trabajo de curación. Existen herramientas asequibles, desde prácticas de curación autónomas disponibles en plataformas digitales para el apoyo de terapeutas y guías espirituales que en este momento se multiplican como faros en el estado de ánimo. La clave es liberar lo que nos encerra: recuerdos traumáticos, patrones de resistencia, las creencias que nos mantienen atrapados en los ciclos de dolor. Solo de esta manera, libre, ligera y alineada con la frecuencia del amor, estaremos realmente preparados para lo que vendrá. No como espectadores pasivos, sino como creadores conscientes de una realidad que finalmente reflejará la grandeza de nuestro espíritu.